Damas y caballeros, la función va a comenzar. Acomódense bien en sus butacas, apaguen los móviles y por favor no coman pipas. El personal de limpieza quedará complacido. Gracias y mucha mierda. Se abre el telón y sobre el escenario aparece Masu Mayer, la presentadora de Efecto Purkinje. Con la maleta en las manos, sentado en el sofá, la habitación del hotel se me hace el universo. Arrastro la pantalla y no hay rastro de ti. De forma compulsiva nadie se acuerda de mí. Me asomo a la ventana y solo puedo ver una gaviota volando y el cielo amanecer. Quisiera dispararle como lo hizo Trepler. Pongamos que tú eres Nina, lo empiezas a entender. Como Chekhov y las gaviotas pretende encender. Simbología en un momento que se echó a perder. En la moqueta ceniza los restos de anteayer. Recuerdos esparcidos idos para no volver. Esta es la casa vacía en la que me quiero instalar. Por los días que vendrán y se irán ya. La habitación de hotel es el no lugar en que hacer una atalaya desde la que intento comprender. Simbología en un momento que se echó a perder. Crucificado, follificado, versificado, cronificado sobre un pedestal que es una casa vacía en la que me quiero instalar. Por los días que vendrán y se irán ya. La habitación de hotel es el no lugar en que hacer una atalaya desde la que intento comprender. El tránsito constante, la huida hacia adelante, la carretera, el escenario y las luces distantes. Siempre bailando muy cerca del borde. ¿Acaso no lo he llegado a cruzar? ¿O acaso no he causado algún destrozo? Ahogando en el volumen toda mi ansiedad. Ignorando el peligro, dejándome engañar en esta casa vacía en la que voy a instalar lo que me queda de fe, lo que pueda agarrar. Me asomo a la ventana y solo puedo ver una gaviota volando y el cielo amanecer. El fenómeno físico de Purkinje es el cambio en la percepción del color debido a la variación de la luz. Los colores de longitud de onda larga, como el rojo, parecen más oscuros y los de longitud de onda corta, como el verde o el azul, se ven más brillantes en condiciones de poca luz. Pero este no es un programa de física, sino de teatro, y este efecto es el que ocurre precisamente en el teatro. La butaca, el brillante telón rojo de la sala iluminada, se va oscureciendo cuando se apagan las luces. En ese momento cambiamos la mirada. El ojo se centra en lo que ocurre en escena, sin distracciones, bajo los focos. Lo cotidiano se apaga para dar paso a la ficción, al sueño que permite creer que otras realidades sean posibles. Por eso este programa se llama así, porque queremos hablar del teatro como un cambio en la percepción que tenemos de la realidad y centrar la mirada en el presente teatral y cultural de nuestra ciudad. Soy Masu Mayer y este es el primer capítulo de Efecto Purkinje, un espacio dedicado al teatro hecho en Córdoba, sus artistas, sus espacios, su formación y sus procesos. Brett decía que el arte no es un espejo de la realidad, sino un martillo para darle forma. El teatro, ese oficio artesanal y colectivo, es también un trabajo que requiere de forma y vamos a hablar de uno de esos espacios, el de enseñar y el de formarse. En Córdoba ese espacio existe y para adentrarnos en él vamos a mirar hacia un lugar fundamental para la vida teatral de la ciudad, la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, la ESAT. Es la única institución pública que ofrece estudios oficiales en la provincia y ha sido desde los años 80 un punto clave en la formación de actrices, actores, directores, creadores y creadoras y docentes, semillero de artistas que hoy sostienen buena parte de la escena local. Para ello vamos a hablar con unos invitados muy especiales, docentes de la ESAT,
con los que vamos a conversar sobre la escena local y el trabajo que tiene la escuela dentro del tejido cultural de la ciudad. Empezamos Efecto Purkinje. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Efecto Purkinje. Hoy nos visita Juan Castilla, profesor de dramaturgia y coordinador del Departamento de Actividades Artísticas y Culturales y también director de la compañía Escena 13, y Raquel Jurado, directora de la SAT y antigua profesora mía en mis años académicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, encantadísimos de además ser los primeros invitados, así que a vuestra disposición, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y poder compartir una mañana de teatro. Vale, yo quería preguntar para empezar, ¿qué momento vive hoy la escuela? Porque yo acabé hace ya 5, casi 6 años, justo en época de pandemia, y quería preguntar cuál es el momento que está viviendo hoy la Escuela de Arte Dramático de Córdoba. Bueno, pues puedo hablar de datos numéricos. Tenemos en la actualidad alrededor de 160 alumnos en la escuela. Es verdad que la escuela ha tenido como sus subidas y bajadas de alumnado. Ciertamente nos llamó la sorpresa que justo después de pandemia hubo un aumento de matrículas considerable, pero bueno, ha ido evolucionando. No obstante, mantenemos un número importante de alumnado, mucho entusiasmo, y justo también este año la buena noticia es que también ha aumentado el número de alumnado de la especialidad de escenografía, que siempre ha sido como una de las especialidades menos demandadas, ¿no?, por el alumnado, y sin embargo, bueno, pues estamos de enhorabuena porque está creciendo la especialidad bastante, así que de enhorabuena. Qué bien, me alegro mucho. Vale. Y respecto a ese momento, ese aumento del alumnado de la escuela, ¿por qué creéis que puede ser? Quería preguntaros qué tipo de jóvenes llegan hoy a la escuela, qué es lo que les mueve a hacer teatro, qué es lo que vosotros, por qué pensáis que puede haber debido ese aumento de estudiantado que quiere dedicarse a las artes escénicas o en concreto a la escenografía, o por qué le está llamando este ámbito artístico. Bueno, como tú sabes, precisamente es una carrera súper vocacional. O sea, hay alumnado que nos comenta que lo tienen claro desde que eran pequeños y que siempre le ha atraído, ¿no?, este ámbito de la arte escénica, en concreto del teatral. No obstante, también desde la escuela hemos hecho una intensiva labor de promoción porque vamos a los centros, bueno, sobre todo a los institutos, muchos de los que son cantera, por ejemplo el Instituto López Neira, que tiene la especialidad de Bachillerato de Artes Escénicas, es nuestra cantera principal, y solemos estar muy en contacto con estos centros a través de sus directivas y los profesores para hacer esa labor. El Instituto Góngora también, del cual tenemos alumnado justo de escenografía, y esa labor creemos que también ha sido importante a la hora de esa visibilización en estos centros, para mostrar tanto, ellos han venido a la escuela, ven de primera mano, ¿no?, qué se hace, cuál es el trabajo, y luego también esa labor del profesorado de haber ido allí a hablar de nuestros estudios, y sobre todo notábamos que había bastante desconocimiento en cuanto a institucionalmente, en qué momento estamos y qué supone la SAT de Córdoba, pero sobre todo el desconocimiento era, no sabía que estos eran estudios equivalentes a grado universitario, y ese punto creo que es fundamental para que, bueno, consideren que efectivamente estas enseñanzas tienen ese estatus, ¿no?, universitario, y ha sido, creo que también definitivo, porque pensábamos que el propio profesorado de los institutos no lo sabía, y creemos que también es interesante que se puntualice ese aspecto. Pero bueno, sobre todo luego el tema vocacional, que hay gente que lo tiene clarísimo desde que vieron tal obra de teatro, desde que sus padres lo llevaron
a ver tal, y es que esta profesión llama mucho y es muy atractiva, por supuesto. La formación, además, cuando ellos entran en la escuela, se ve sobre todo el ámbito multidisciplinar, porque, bueno, como tú además sabes en primera persona, hay asignaturas de danza, música, canto, interpretación, por supuestísimo, está indumentaria, caracterización. Entonces, ese mundo tan multidisciplinar, pero a su vez todo vinculado con lo artístico, es fascinante realmente. Y salen de allí, bueno, entusiasmadísimos. Yo creo que todos los que hemos estudiado arte dramático hemos tenido esa conversación en el salón de nuestra casa con nuestros padres, a los que les hemos dicho, sentaros que os quiero contar qué quiero hacer. Quiero dedicarme a ser actor, quiero ser director de teatro, director de cine, me quiero dedicar al mundo del espectáculo. Y quedarse tus padres muchas veces perplejos, ¿no? Pero creo que vivimos en un mundo muy contradictorio en el sentido de que cada vez todo es más digital, pero al mismo tiempo notamos que necesitamos desdigitalizarnos, si es que existe la palabra. Es como el efecto de los libros electrónicos, los e-books, que iban a apoderarse de todo el mercado editorial y destruir el mundo del libro. Y no fue así, porque el ser humano necesita tocar, necesita palpar, necesita sentir el olor del cloro que tiene el papel, pasarlo por sus dedos. Y creo que en los espectáculos y el mundo de las artes escénicas en general ocurre exactamente igual. Nosotros estamos en una época en la que lo único que necesitamos es nuestro móvil, poner Spotify, la radio, cualquier otra plataforma, YouTube, etcétera, y consumir pues cualquier música. Sin embargo, ¿por qué creo, aunque haría falta conocer datos y números, porque hay una explosión de conciertos en vivo? La gran época donde hay tantísima oferta, pero porque hay también demanda de espectáculo en vivo, de que necesitas quizás que asistir al espectáculo en vivo te dé aquello que no te da lo digital. Y con las artes escénicas pues ocurre exactamente lo mismo. Es un pacto, ¿no? Es un pacto entre el que representa y el público que recibe. Y necesitas sentir ese pacto, y a la gente, tanto a los actores, pero también al público, les encanta cuando llegan a esa butaca y hay ese momento de silencio, de magia, se hace toda oscuridad. ¿Y qué me vas a ofrecer? Es como... también estamos viviendo un momento de una explosión también de redes sociales entre todas las que existen. Y entonces parece, cuando yo era... Iba a decir cuando yo era joven. Ya estamos en ese Pero sí, punto, bueno, estamos ahí, que puedo decir. Cuando yo era joven, cuando yo empecé a estudiar arte dramático, tenías 3 cadenas de televisión, y lo que ofrecían, las películas, las series que ofrecían, se contaban con los dedos de las manos. Entonces, ser actor, ser actriz, dedicarte al mundo del espectáculo parecía como algo imposible, que eso no existía. Y en cambio, en esta época actual, es difícil. Pero para nada es imposible si tienes ganas y lo deseas y quieres encauzar tu camino por ahí, por el mundo de las artes escénicas. Que en la Escuela de Arte Dramático no solo formamos actrices y actores para obras de teatro, formamos un profesional muy cualificado en un amplio campo de parcelas, para que, una vez que finalice sus estudios, pues complete los mismos y se dirija hacia el mundo de la actuación en el cine, hacia la parte técnica, dirección, escritura de guiones de cine, de series, obras de teatro, espectáculos performativos, orientación en museos, que cada vez las artes escénicas están más presentes en los museos. No tenemos que ir a cualquier museo de arte contemporáneo, que se programan espectáculos para llenar de vida esa sala. Me parece muy interesante lo que has comentado de la digitalización que hay ahora mismo más imperante, y esa necesidad de volver a lo colectivo, a lo humano, a lo presente, porque me recuerda mucho a cosas que ha comentado hace ya unos años, creo, justo después de pandemia, Juan Mallorca, a Alberto Conejero, incluso
no sé, la fuga de los cuerpos, esa necesidad de escapar de tu propio cuerpo, como que parece que el cuerpo incomoda, como comenta Santiago Albarrico, que justo hace una semana estuvo aquí en Córdoba en una charla en Como Poética, y me interesa eso precisamente de cómo veis vosotros ese contexto cultural y político, ¿no?, que existe ahora, como has comentado, de la incomodidad que puede dar el propio cuerpo presente, no a través de ciertas distancias como puede dar una red social o los propios medios digitalizadores. ¿Cómo trabajáis eso en ese contexto, como he dicho, cultural y político, con los nuevos estudiantes, con el nuevo estudiantado que llega, esa necesidad y ese propio conflicto que pueden tener ellos con la hora de ver sus propios cuerpos en escena? Yo pienso que es justo nuestro fuerte. En tiempos de eso, de digitalización y de pantalla fría y de esa separación, ¿no?, extraña de no presencia, pero a su vez presencia por todos sitios, eso solamente digital. Precisamente creo que estamos de enhorabuena en el teatro porque se echa de menos, se va a echar de menos esa fisicidad. Obviamente, la inteligencia artificial y todo lo digital va a haber que convivir, por supuesto. Se está cada vez impregnando más todos los campos, ¿no?, en concreto los creativos. Se hacen novelas, ¿no?, con ChatGPT y con esa colaboración, ¿no?, de lo digital, y vamos a entrar sí o sí. De hecho, ya estuvimos hablando, Juan y yo, precisamente de la necesidad de una jornada, un congreso, algo relacionado con esa inteligencia artificial en arte escénica. Pero ciertamente desde ese posible conflicto que puede, o sea, es un ámbito de reflexión que tenemos que plantearnos sí o sí, porque ya lo tenemos, o sea, ya es presente. Entonces, nuestro alumnado, nuestra obligación, hablo ahora como directora, ¿no?, es ofrecerle esa formación también en ese ámbito, ya sea desde el punto de la reflexión, desde la propia creación, cómo vamos integrando. Por una parte tenemos que ofrecérsela, esa es la propuesta y la apuesta, ¿no?, de este año, y en la que estamos trabajando. Así que Juan seguramente tiene más información, que está más en el mundo profesional al respecto, pero sí que hay una necesidad. Y sobre todo lo que tú has dicho, esa reflexión sobre qué supone, ¿no?, qué supone porque también vemos que por una parte ellos están muy digitalizados, pero al mismo tiempo no lo controlan y se les escapa de las manos. Entonces están porque se les ha impuesto socialmente, pero tampoco tienen una capacidad de reflexión en profundidad para ese manejo. Eso lo estamos percibiendo. Y también nos preocupa. Entonces, justo ese punto de reflexión creemos que es muy necesario. Ayer, precisamente, en una clase surgió un tema hablando sobre dramaturgia, donde yo les decía, cuando yo estudiaba arte dramático, precisamente cuando estaba estudiando, apareció la telefonía móvil y apareció Internet. Y me decían, pero ¿y cómo era el mundo? Antes. ¿Cómo era el mundo? Es que parece como que es algo del Pleistoceno o algo así. Y es que, yo estaba estudiando aquí y estando estudiando tercero de arte dramático, apareció la telefonía móvil. Apareció un año antes. Como que era posible ir a una tienda y comprar un móvil. Un año antes eso no existía. Sí, fue de golpe. Sí, fue casi no existía. Y de un año a otro existía un teléfono móvil con el que podías enviar un mensaje a tus compañeros o una llamada perdida para que supieran que estabas vivo. Y ese año también apareció Internet, que yo recuerdo estar en tercero y digo, ¿qué es? ¿Eso qué es? ¿Y eso para qué sirve? Y como no encontrarle utilidad ninguna, y me preguntaban, ¿y cómo era el mundo? ¿Cómo escuchabas música? Y yo les hablaba y decía, me gustaría vivir en esa época. O sea, el mundo digital nos ofrece muchas posibilidades y tenemos que convivir con él, pero toda la sociedad y todo humano al final necesita lo corpóreo. Y las redes sociales, las nuevas tecnologías, el videomapping, la inteligencia artificial y todo esto no va a sustituir jamás al humano.
Es mi opinión, es mi opinión. Desde luego que ahora la creación, podrás crear contenido con inteligencia artificial en 3D, pero lo humano es necesario. No sé si una máquina llegará a replicar lo humano en algún momento, pero yo lo veo difícil que sea sin el componente humano. Hay novelas que dice que se escriben con inteligencia artificial, carteles, pero en el estado actual se ven y se nota que le falta el alma. Pero en todos los espectáculos las tecnologías van a ser necesarias. Totalmente. Van a ser totalmente necesarias, pero no para sustituir nada, sino para ampliar las posibilidades expresivas. Espectáculos performativos o no performativos, donde la imagen está para ayudar, incluso para personas que tienen problemas de visión, auditivas, para la inclusión. Sin tecnología y poder hacer una realidad aumentada, pues estaría perdiendo parte de la propia evolución del ser humano. Sí, yo creo que es eso, la palabra ampliar, expandir, y es un reto al que tenemos que enfrentarnos, pero en el sentido positivo, ¿no? Vamos a tener esto con lo que lidiar, pero desde el punto de vista creativo, para mí además es apasionante. Yo que también lo vivo desde la música, que quizá también está, en mi área profesional artística, está muy presente, y se están haciendo espectáculos en los que para nada se sustituye al músico. El músico está ahí, pero está con una pantalla, con un dispositivo electrónico que a su vez le está dando la réplica musical, y estos espectáculos, sobre todo multidisciplinares, son apasionantes. Entonces estamos en un momento muy, muy interesante y muy estimulante desde mi punto de vista. Pues muchísimas gracias por este debate sobre la digitalización y la necesidad de los cuerpos en escena. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando sobre el futuro del teatro cordobés y el papel de la formación pública y el que tenéis en la ciudad de Córdoba. Ahora, en esta representación, hacemos una pequeña pausa para reajustar el escenario. Será un visto y no visto. Mientras, disfruten de nuestro ambiguo. Efecto Purkinje. Línea 4 es el programa que te transporta al mundo alternativo e independiente de la música, tanto local como nacional. Pero no solo escucharemos su música, sino también las voces de sus protagonistas que, a través de entrevistas, nos contarán las ideas que tienen y qué pretenden con ello. Los jueves a partir de las 8 de la tarde tienes una cita con Línea 4 en Paradigma Radio. La lluvia en mi pelo me chorreaba y tú con tu chaqueta que bien me secaba, porque la lluvia en el pelo me chorreaba y tú con tu chaqueta que bien me secaba, bien me secaba. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me mira, me pongo colorada cuando me mira, me pongo. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me mira, me pongo colorada cuando me mira, me pongo colorada. No te metas conmigo, métete con otra. No ves que si me hablas, a mí me tiembla la boca. Amor de mis entrañas, que me da miedo. No le digas a nadie, no lo mucho que te
mira me pongo colorada, cuando me mira me pongo colorada, cuando me mira me pongo. Aunque parezca mentira me pongo colorada, cuando me mira me pongo colorada, cuando me mira me pongo colorada. Aunque parezca mentira me pongo colorada, cuando me mira me pongo colorada, cuando me mira me pongo. Aunque parezca mentira me pongo colorada, cuando me mira me pongo colorada, cuando me mira me pongo colorada. Y mira que dicen que yo, que tengo experiencia en asuntos de amor. Y mira que dicen que yo, que tengo experiencia en asuntos de amor. Y mira que dicen que yo, que tengo experiencia en asuntos de amor. Y mira que dicen que yo, que tengo experiencia. Paradigma Radio presenta ¿Eres cinéfila? ¿Cinéfilo? Vamos, ¿amante de las películas? Pues si es así, Mírate esta peli es un programa de esta radio que seguro te va a gustar. Te cuento un poco de qué va. Cada vez que estemos en antena, escogeremos una selección de películas al azar de una larga lista de toda clase de géneros y épocas, y las comentaremos. También te informaremos de todas las novedades y noticias que surjan en Córdoba y provincia. Recuerda el nombre de este programa. Mírate esta peli. Lo tendrás en Paradigma Radio los viernes y los domingos a las 6. De nuevo estamos aquí. Continúa la obra. Efecto Purkinje con Masu Mayer. Seguimos conversando con Juan Castilla y Raquel Jurado, docentes en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. Nos habíamos quedado hablando un poco de la necesidad de la presencia en un mismo sitio, colectivamente, la digitalización del arte también. Y yo os quería comentar, en este contexto del que hemos hablado, cultural, desde la escuela, cómo fomentáis y cómo estimuláis la creación propia del alumnado. Bueno, pues en principio nuestro plan de estudio contempla, bueno, aparte de la asignatura de formación obligatoria, sí tenemos una optatividad lo suficientemente amplia y diversa para que de alguna manera hay asignaturas concretas, como puede ser, por ejemplo, creación unipersonal, taller de creación unipersonal, en los que a través de, por supuesto, con la guía del profesor o profesora, el alumno sale con un espectáculo propio. Esta asignatura lleva un par de años y está funcionando bastante bien porque, bueno, precisamente potencia esa creatividad, ¿no? En este caso de forma unipersonal, para conseguir este logro, ¿no?
que luego además pueden llevar a algún festival o presentarlo ¿no? en algún ámbito artístico interesante. Luego también, por otra parte, estamos también muy en contacto con la provincia para de alguna manera mover esos montajes de la escuela a través de, pues bueno, de festivales que hay a lo mejor en Lucena o en pueblos concretos de la provincia, ¿no? Y que a partir de esos montajes el alumnado luego pueda configurar su propio espectáculo. Otra línea también que estamos muy ilusionados este año es la posibilidad de configurar una asociación que esté vinculada con la escuela para que de alguna manera se pueda, de una manera un poquito más afianzada, potenciar todo ese potencial, ¿no?, que nuestro alumnado muestra, y que ese talento tenga de alguna manera un cierto se pueda dirigir, ¿no?, desde la asociación, aprovechar ese impulso. Y luego también teníamos bastante contacto, y por supuesto estamos muy agradecidos a instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba a través del área de cultura o del área de juventud, que también está potenciando mucho todo lo que es ese talento que proviene de nuestra escuela. Estamos a través de la Red Planeo o a través, por ejemplo, del Festival Marzo Escena, en el que trabajamos bajo el paraguas también de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, y en concreto, por ejemplo, los 4 últimos años, una de las patas fundamentales del Marzo Escena era potenciar esas compañías que han salido de nuestros egresados de la escuela, que han podido poner en escena tanto en los espacios de la ciudad del IMAE como de nuestro Teatro Duque de Rivas, han podido poner su trabajo, porque son muchos el alumnado que ya una vez titulado se ha configurado con compañía y están triunfando por ahí. Entonces, qué menos, ¿no?, que nuestro también ayuntamiento y nuestra escuela en colaboración pueda poner esto en valor. Completamente. Y respecto a este tema también, quería preguntar, ¿habéis notado, por lo menos yo he notado, creo, un poco una diferencia? No sé si de aquí a hace unos años, incluso ya creo que en mi generación se veía, de cómo se está configurando la escuela cada vez más en formar ya no solamente a actores, actrices que ejecutan simplemente una obra dentro también del proceso de creación que eso conlleva, sino que están saliendo muchos creadores que hacen sus propios espectáculos, que crean su propia dramaturgia. ¿Por qué creéis que puede estar pasando esto? ¿Hay una necesidad de creación? ¿Puede también deberse a este contexto también más precario, en el que cada vez parece un poco más difícil el sueño de irte a Madrid, meterte en una compañía de teatro y vivir de esto? Entonces sale esa necesidad también de, pues voy a montar mi propia compañía, mi propia dramaturgia, y yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Qué tipo de análisis hacéis? Y por dónde veis que van los tiros un poco en estas nuevas generaciones. Pues quizás sea algo complejo, ¿no? Son muchos elementos a los que llevan a los alumnos cuando terminan, pues, a fabricar su propio espectáculo, crear su propia compañía. Creo que uno de ellos, intentando analizar las diferentes patas, como dices, creo que una es el apoyo institucional. Porque ahora creo que es algo más sencillo el poder crear tu propia compañía. Hay un mercado es que, hablo desde la experiencia como miembro como creador de una compañía de teatro, pero puede parecer insignificante, pero ahora es muchísimo más fácil alquilar una furgoneta. Claro que hace 20 o 30 años la cantidad de empresas de alquiler de furgoneta era una o ninguna. Entonces, o tú tenías una furgoneta propia, un camión, o era imposible que formaras una compañía y tuvieras para cargar y descargar. Ahora incluso muchísimo más a precios muy asequibles. Digo, puede parecer una tontería, pero ahora por 70, 80 euros puedes alquilar una furgoneta y no tienes que hacer una inversión enorme para poder formarla, la compañía.
También los incentivos fiscales que tiene la Junta de Andalucía y el Gobierno, que durante los 2 primeros años puedes ahorrarte el autónomo. También el que hay una proliferación cada vez mayor de gestoría especializada en artes escénicas. Las subvenciones que ofrece el Ayuntamiento de Córdoba, y normalmente casi todos los municipios tienen un programa de subvenciones al emprendimiento. Entonces todos son incentivos que hace ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a intentar? Voy a intentarlo. Muchos de estos alumnos pues lo intentan 1 año, 2 años, y después pues continúan con esa compañía o encuentran otro lugar donde ya han encontrado el espacio. He tenido la oportunidad de vivir qué es ser actor, o sea, qué es levantarte a las 6 o a las 7 de la mañana, cargar en la furgoneta, o ir a recogerla, cargar, descargar y ver eso, una función y otra y otra. Entonces, por esa parte, creo que todo esto ha incentivado esto, ¿no? El que se cree el que te metas a valiente, ¿no? Luego también el transporte. Antes, pues tú o ibas a Madrid o no era posible vivir de las artes escénicas. Ahora hay suficientes, creo que hay suficiente, se ha deslocalizado mucho el teatro. Aquí en la provincia de Córdoba con el programa cultural de la Diputación, en Málaga tiene su propio programa, en Jaén Escena, en Sevilla el programa 107, en donde ya no consiste en llevar el teatro sostenido en parte con fondos públicos, en torno al 40, 50, 60% del costo del espectáculo sufragado por la administración, sino que ya no es ese aporte en la ciudad de Sevilla, en la capital de Córdoba o en las grandes ciudades, sino todos estos programas que estoy mencionando están pensados para llevar el teatro profesional a todos y cada uno de los municipios de la provincia. Programa 107 se llama así porque son 107 los municipios de la provincia, entonces de Sevilla, y va a todos los pueblos. Aquí en la provincia de Córdoba tenemos 74 o 75 municipios, todos ellos pueden participar en estas subvenciones y llevar teatro profesional, que de otra manera sería imposible verlo. Podrías ver otro tipo de teatro, quizá otro tipo de espectáculos, pero no espectáculos profesionales que se están moviendo. O sea, el espectáculo que va al Teatro Góngora, al Gran Teatro, ciertos, quizá de un caché más bajo, pero que visitan estos teatros tan importantes, pueden y tienen la posibilidad de ir al pueblo más pequeño de la provincia de Córdoba, Carcabuey, Azuel, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un movimiento, pues que hay una oferta y una demanda y hay una perspectiva de trabajo. También es muy interesante las sinergias que se producen en la escuela entre el alumnado, que no sé si tú lo llegaste, bueno, te tocó la pandemia, Masu, pero es verdad que precisamente al tener las dos especialidades, escenografía e interpretación textual en este caso, el alumnado trabaja muy en colaboración y somos, bueno, una escuela medianita, de pequeña medianita, y eso también tiene su parte bonita, que somos como una familia. Y eso ocurre también entre el alumnado que si tiene lo que hay que tener, ¿no?, ese impulso y esas ganas de hacer cosas, se conectan ellos mismos, te proponen, Raquel, hemos creado una cosa, ¿te parece que te la presentemos? Yo que digo a todo que sí, presentarme, les podemos facilitar espacio, es decir, esas sinergias que se producen entre profesorado, alumnado, con ganas de hacer, la escuela lo va a potenciar siempre. Y ahí han salido compañías, pues bueno, como Escena 13, o ha salido Maroma Teatro, que recientemente también estuvieron en el Marzo Escena, la Espiga Teatral, que al final son eso, alumnado de la escuela con ganas de hacer cosas, contactan entre ellos y además con muchísima calidad. Así que pensamos que dentro de ese microuniverso que es la escuela, ese caldo de cultivo está y esa ganas de hacer, y por supuesto lo vamos a potenciar siempre.
Y yo os quería preguntar respecto a esto de la creación, el intentar sacar cosas adelante pues con compañeros tuyos y propios. ¿Qué medios o qué información en concreto a lo mejor ofrecéis, ya sea de estudios de posgrado o esa necesidad que tengan luego para poder avanzar y crear? Decía Virginia Woolf que un artista necesita, un escritor necesita una habitación propia. Luego comentaba Remedios Zafra que un artista necesitaba una habitación con conexión a internet. ¿Qué es lo que necesitan los creadores y las creadoras de artes escénicas para poder avanzar y poder crear? ¿Qué es lo que diríais que necesitan? Bueno, pues ese apoyo que, por ejemplo, existe desde las instituciones, el formato, por ejemplo, residencia, es fundamental. Afortunadamente están saliendo bastantes propuestas, en concreto, bueno, C3A, por hablar aquí de Córdoba, que potencia, ¿no?, esta serie de residencias creativas en las que, bueno, pues hay que aplicar, por supuesto, y sí que, bueno, ese tipo de formato, por ejemplo, es muy interesante y muy necesario. Desde la SAD, como te he comentado antes, todo lo que podamos ofrecer a nuestro alumnado en cuanto a espacio y en cuanto a ayuda formativa, lo hacemos. Por ejemplo, a nivel formativo nos están demandando también a través del propio alumnado en concreto el Consejo Escolar, que es el órgano a través del cual nos conectamos toda la comunidad educativa, nos están demandando esa formación en cuanto a salidas profesionales a nivel tanto artístico como a nivel de investigación, nos están pidiendo. Y desde la escuela pues le ofrecemos charlas que pueden partir de nuestro propio profesorado o a través de invitados específicos que vengan para ese cometido. Por ejemplo, con relación a los másteres, tenemos ya una charla preparada que actualizamos todos los años y que se impartirá en breve. Por ejemplo, también voy a citar, porque ahora es muy reciente, los compañeros del Conservatorio Profesional de Música están muy en contacto con la Cámara de Comercio y justo ofrecen ahora una jornada de emprendimiento en la arte escénica, a la que por supuesto nos han invitado a todos los centros educativos de artística y allí estaremos también presentes. El año pasado además estuvo la Espiga Teatral en concreto como compañía invitada a través de la escuela y toda esta formación, porque le interesa mucho eso. ¿Qué pasa cuando acabamos cuarto y salimos, ¿no?, aquí a ese limbo que no saben bien qué hacer? Entonces, por ejemplo, pues eso, a través de esta información que le ofrecemos desde la escuela y en contacto con otros profesionales del ramo, al menos van teniendo una idea de, pues yo quiero hacer un máster, mi objetivo es ser investigador, hacer doctorado o no, mi objetivo es ser creador y qué tengo que hacer para movernos, ¿no?, para configurar una compañía o el tema de la residencia, el tema de... Hicimos incluso un curso sobre cómo rellenar cómo configurar una solicitud para solicitar una residencia artística o para solicitar, qué tengo que hacer para vender mi producto, vender mi talento. Hasta para eso, ¿no? Entonces, es verdad que le estamos ofreciendo, al menos desde nuestras posibilidades, de hecho lo están demandando, cosa que también es muy interesante porque, así como ha habido algunas promociones un poquito más paraditas, que siempre hay de todo, sí que estamos notando ahora mucha energía, mucho impulso y, por supuesto, la colaboración de la escuela va a ser la que necesiten. Pues muchas gracias por la información. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos y despedimos el programa. Muchas gracias. Participa, construye, decide. La voz de la ciudadanía es unión, es fuerza y es futuro. Córdoba es de quienes lo habitan. Tu voz cuenta. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. El Rincón de Bárek no pretende ser un programa para personas que tienen un interés profundo o enciclopédico, a quienes se les puede llamar entusiastas culturales, cultos o intelectuales. El Rincón de Bárek está pensado para quien gusta de cultivarse y no precisamente tiene por qué ser un polímata. El Rincón de Bárek, los jueves a partir de las 5 de la tarde en Paradigma Radio. Nuestros micrófonos son también los tuyos.
Exprésate en Paradigma Radio. Efecto Purkinje. Vale, pues volvemos por donde lo habíamos dejado. Juan, ¿tienes algo que comentar sobre las actividades que ha dicho Raquel y demás? Bueno, añadir que este año, por ejemplo, hemos participado o asistido de forma especial a la Feria de Teatro en el Sur de Palma, en donde hemos estado unas cuantas de jornadas allí y hemos llevado a varios estudiantes para que conocieran a las compañías, pero no solo para que conocieran también todo ese ambiente, sino también conocieran a los distribuidores, conocieran a los directores y a los profesionales que están detrás de la creación de esos espectáculos. Y precisamente una compañera, una de las alumnas, pues hicimos los contactos necesarios para que pudiera tener unas charlas y también unas reuniones en una cadena de radio y demás. Y ha formado su propia compañía recientemente. Entonces, bueno, es una de las alumnas que se metió a Valiente y bueno, este contacto con los profesionales, las ferias y todo este mercado es vital para ellos y que lo conozcan de primera mano. Al final entiendo que lo colectivo es una necesidad para el creador, tanto dentro del teatro como fuera, en los procesos tanto de formación como de establecimiento de la propia compañía, ¿no? Vale, os quería también, por cerrar un poco el tema, con qué dificultades os encontráis vosotros siendo docentes de una institución pública, no sé si a nivel de infraestructura o recursos o demás, y para cerrar también un consejo a todas aquellas personas que se estén planteando entrar en la Escuela Superior de Arte Dramático o que acaban de entrar. ¿Cuál es el consejo que también le daríais a esa gente que se está planteando empezar una carrera en teatro? Son dos preguntas. Bueno, no sé, empiezo por la última, pues como consejo, a ver, creo por los propios comentarios con el alumnado y tal, que en ocasiones se piensa que esto es un hobby, me gusta bastante y ya yo soy muy escénico. Obviamente no basta. Hay muchísimo trabajo, hay mucho trabajo personal, pero también mucho trabajo grupal, y esas que se llaman soft skills, ¿no? Así con el término en inglés, son muy necesarias, pero también si uno no las tiene, pues también se trabajan. Entonces, uno se tiene que armar de paciencia, es lo que yo digo, y que es una carrera bastante compleja. Como decía antes, muy multidisciplinar y, no vas a ser maravilloso en todos los ámbitos, ¿no? Hay gente que además tira más por el tema de dramatúrgico, de escritura, y no tienes que ser maravilloso corporalmente, o no, lo tuyo es el tema gestual, pero no se te da tan bien el tema plástico, en fin. No todos los ámbitos no se controlan, pero claro, se trata de que con ayuda del profesorado, por supuesto, hay que exprimir. Yo siempre les digo ese mismo consejo: exprimir al profesorado. Tenemos profesionales maravillosos en esta escuela que simplemente es pon toda la carne en el asador, exprímelos y a por todas. Porque también hemos tenido, cierto sector muy mínimo de alumnado que, viene un poco como a pasar el rato, aquí es lo que decía Juan, que luego la carrera de actores me levanto a las 5 de la mañana, carga tal, esto es una carrera de fondo bastante potente, ¿no? Entonces, pues eso, ese mundo maravilloso que es como muy light, no, aquí se trabaja de manera muy, muy dura. Sí, pero que conste que no siempre, pero que es precioso, que no siempre, por supuesto. Hay montajes mucho más exigentes que te requieren levantarte a las 5 de la mañana y otros muy sencillos
sencillo que en 3 horas estás otra vez en tu casa. Entonces, porque estás formado para eso, claro. Tanto una cosa pero digamos que has hecho callo tanto en una cosa como en la otra. Sí. Montajes que requieren muchas luces, mucho tiempo y mucha dedicación, y otros que necesitan muchísimo menos tiempo, pero a lo mejor más precisión quirúrgica, ¿no? El llegar, el saber que este es tu tiempo, tienes 1 hora para montar, 1 hora para representar y 1 hora para recoger e ir a tu casa, pero tienes las habilidades, y ahí es donde está el entrenamiento del profesional. Tienes las habilidades lo suficientemente entrenadas como llegas al lugar, no es lo que te esperabas, a lo mejor resuelves, tienes el tiempo y con precisión quirúrgica haces tu espectáculo, disfrutas, haces disfrutar y vuelves a casa. Lo que sí tenemos la certeza, yo ya son muchas promociones, llevo trabajando 30 y pico años, que salen siendo otras personas. O sea, el crecimiento personal, aparte del artístico, es espectacular. O sea, que cuando hablas con chavales ya de cuarto y un curso de quinto, o que ya regresan, son otras personas. Y ese cambio es maravilloso y sobre todo es muy reconfortante, que como profesores, y yo en concreto también desde el área de la dirección, nos satisface muchísimo y merecerá mucho siempre la pena. Claro, también yo creo que al final arte dramático, la escuela y lo que se crea también, eso como has comentado, una escuela que es tan mediana, tan pequeñita también, pues se crea una sinergia entre nosotros que te hace madurar tanto personalmente como profesionalmente y artísticamente, pues de una manera en la que puedes contemplar la vida desde la sensibilidad que te da el trabajo con el arte, ¿no? Pues sí, porque muchas otras carreras, muchos otros estudios, la pelea es entre el papel y el libro, y asistir a las clases que muchas veces... Bueno, yo no quiero decir, pero yo estudié Derecho antes de estudiar arte dramático, no lo terminé, pero empecé a estudiar Derecho, y yo notaba que realmente no era necesario asistir a las clases. No era en absoluto. El profesorado no aportaba poco a lo que ya aportaba el libro. En estos estudios de arte dramático y otros similares, no es así. No es así. Tú necesitas a tu compañero. Sin él no salen las escenas, sin él no salen ni los monólogos, porque siempre hay alguien, un técnico que tiene que ponerte la luz, el sonido, alguien que te tiene que dirigir. Necesitas mucho al otro. Entonces son unos estudios que a lo largo de 4 años te das cuenta que necesitas mejorar tus habilidades sociales, hablar en público, dialogar, llegar a consensos y llegar a acuerdos para que el espectáculo salga, aunque sea unipersonal. Entonces, ahí es, yo creo que donde radica la importancia de estos estudios, que no solo te dan la titulación, sino que además, personalmente creo que te construyen como persona. Pues muchísimas gracias por todo. Se nos ha echado el tiempo encima. Estaríamos aquí hablando 1 hora más de teatro, pero bueno, os quería agradecer el recordarnos que el teatro es también un acto de creación y de resistencia. Bueno, hoy hemos dirigido el foco para poder mirar y comprobar cómo detrás de cada ensayo hay una escuela, un profesor, una profesora, un grupo, formadores y mucha pasión y mucho trabajo que mantiene viva la escena. Escuchar a los docentes, recordar que el teatro no solo se hace en los escenarios, sino que también se construye en la aula, en los ensayos, en el diálogo y en el intercambio entre generaciones. También Brecht, retomando la cita del principio, decía que la educación es un arma, una herramienta que puede abrir caminos o cerrarlo, y la Escuela Superior de Arte Dramático, como yo la entiendo, en un contexto donde la cultura se mantiene a pulmón, es una de esas trincheras donde la enseñanza pública sostiene el derecho a la creación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Quería también agradecer a nuestros técnicos de sonido, Edu y Urri, como todo trabajo colectivo, su labor, y nos encontramos en el próximo programa de Efecto Purkinje. White noise on the beat.
mezquita la Alhambra, de la frontera de Al-Ándalus como vándalo, la picaresca del sur, ahora que estaba empezando a entenderla, no sé si soy yo la adecuada, pero lo veo claro, muy claro, de mi patria subdesarrollada y de las heridas en mis hermanos, y ahora solo sé de dónde vengo, desde las cumbres de mi Granada, solo sé de dónde vengo, con mis jaurías desheredadas, solo sé lo que tengo, aceitunita de la Nojaya, mi chacarrillo de agüita clara, escalofrío pa' mi serrana. Ahora me creo un caso, estoy pintando una guerra, pero no se conoce mi paso. Aquí tengo el cielo más cerca, figuras de barro que perfiles tarro, derretirme en la sierra, el querido en la cueva, el palmeo a su vera, que me entierre esta tierra, colorado como la manteca, me pongo cuando tú miras, tanto sí que es tan perfecta, que parece ser mentira, canditas de azúcar, camina en la playa, enganchado como Luis de Almahaya, reflejado en las gafas de falla, en la reina como la muralla. Y ahora solo sé de dónde vengo, desde las cumbres de mi Granada, solo sé de dónde vengo, con mis jaurías desheredadas, solo sé lo que tengo, aceitunita de la Nojaya, mi chacarrillo de agüita clara, escalofrío pa' mi serrana.